vamos a desarrollar una conversación bien interesante. Hoy nos acompaña el presidente del Senado, nos va a acompañar hoy también múltiples alcaldes de Puerto Rico para seguir analizando la controversia que hay con los alcaldes del país. Vamos a hablar también de lo que ha ocurrido en la legislatura de Puerto Rico hoy, muy activo el Capitolio hoy. Vamos a hablar de esos temas y muchos más. Pero hoy ha pasado algo muy interesante. La gobernadora de Puerto Rico retomó el tema hoy, el choque que había entre el gobierno de Puerto Rico y Luma, y emplazó a Luma a que hoy a las 6 de la tarde tenía que haber una reacción inmediata sobre aquella propuesta que hizo la semana pasada de recortar la jornada laboral por falta de pago. ¿Qué dijo la gobernadora? Vamos a verlo. Van a haber consecuencias legales. Nosotros, a través de la Secretaría de Justicia, el Secretario de la Gobernación, alianzas público-privadas, se han estado examinando acciones legales. Así que el plazo se cumple hoy a las 6 de la tarde, y si antes de ese plazo no hay una contestación a nuestros reclamos, van a haber consecuencias legales que las veremos. Pero ustedes entenderán que no le voy a adelantar cuáles son las consecuencias legales a una firma que todo lo impugna, que todo lo pelea y que todo se lo lleva a la Junta, como si la Junta los protegiera. Bueno, señores, y la amenaza de la gobernadora produjo resultados, señores. Antes de las 6 de la tarde, estamos hablando de cerca de las 5, 5 y cuarto, Luma reaccionó y la gobernadora se apuntó una porque Luma se retractó de la idea o de la propuesta y del anuncio que hizo la semana pasada de, ante la falta de pago, reducir la jornada laboral, sobre todo los fines de semana y en los horarios nocturnos. Y la pregunta obligada es, ¿qué va a hacer Luma ahora? Porque ahora hay una controversia. Yo me imagino mañana están anunciando acciones Luma y parece ser que cada día se acerca más la lucha de la expulsión o la cancelación del contrato de Luma por parte del gobierno de Puerto Rico. Así que con esos temas, señores, vamos a arrancar a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Aquí está el equipo completo ya, sin Marie Fleming, Alex Delgado. Saludos a ambos. Saludos. Buenas noches, Ferdinand, Alex y nuestra audiencia. Buenas noches, Sid, Ferdinand, los amigos televidentes, bienvenidos. Si estuviera la coma, estuviéramos muertos mañana, pero... Ya les contaré ahorita, al final del programa les cuento qué pasó en ese intermedio. Se cayó algo aquí y se formó un revolú grande. Bueno, ¿qué dice el liderato político de esta controversia que se ha generado hoy en la tarde con el emplazamiento de la gobernadora? Aquí está el nuevo secretario del PNP, Jorge Santini, el exalcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, y también el senador José Santiago. Saludos a ustedes, bienvenidos. Saludos. Bueno, ¿un triunfo para la gobernadora o no? Lo que ha ocurrido hoy con este emplazamiento a las 6 de la tarde y que después reacciona Luma dándole la razón. Javier Jiménez. Para nada. Esto básicamente es parte de una estrategia. Luma ha dicho insistentemente que no le han pagado unos fondos que tienen que pagar para mantenimiento. ¿Estaba cuadrado? ¿Cómo? ¿Estaba cuadrado? Sí, eso ya Luma está presionando para que le hagan el pago que le tiene que hacer el gobierno para poder llevar a cabo el mantenimiento de lo que son las líneas de distribución y transmisión. Una de las cosas que hace es empujar al gobierno. ¿Y cómo lo empuja? Pues mira, no te voy a dar servicio porque tú me debes unos fondos. ¿Qué hizo Luma esta tarde? Pues básicamente cuando la gobernadora establece que va a ir al tribunal, le envía una carta y miren la comunicación de Luma. En una de las partes le dice que espera que en los próximos 90 días se sienten a negociar cómo se va a atender las dificultades del sistema eléctrico, incluyendo la parte financiera. Así que esto es parte de un proceso que está comenzando. Pero yo pensé que usted iba a reconocer el triunfo de la gobernadora hoy, que era un triunfo. Llegó tarde la gobernadora. ¿Cómo que llegó tarde? Llega tarde. Mira, ¿acaso ha resuelto el problema de que estemos pagando en la factura la pensión de los empleados de energía eléctrica? De eso vamos a hablar ya mismo. Y el aumento que desde este octubre, noviembre y diciembre, el nuevo aumento que le imponen en la factura al pueblo, ¿ha atendido eso la gobernadora? Porque un asunto de que las brigadas estén por la noche, ya eso era una falta de respeto increíble al pueblo, que dijera eso Luma. Pero yo no peleo con Luma, yo peleo con el gobierno que lo contrató y que no pone la casa en orden. Bueno, pero al final del día, el que no quieran dar servicio de noche basado en que no le pagan,
algo hay más atrás, detrás de lo que no le pagan, porque al final del día Luma factura, Luma cobra, Luma remite y Luma va a cobrar de lo que está remitiendo cuando le cobra a los clientes. Al final del día, con la misma guapetonería que le pasó a New Fortress, que me llevo la barca y me llevo el bate, la bola y el guante, lo tuvo que virar para atrás en menos de 24 horas, y Luma ha echado eso para atrás. Que tengan que seguir discutiendo, seguirán discutiendo las cosas. Y como yo no tengo un parque de pelota, porque esto no es juego, pues yo no hablo de triunfo o no triunfo. Hablo de una gestión positiva de la gobernadora para poner a Luma a hacer lo que tiene que hacer. Miren, la realidad, y el pueblo de Puerto Rico que nos ve hoy, la vive de día a día. Cuando se va la energía eléctrica en cualquier sector de Puerto Rico, si se va en la noche o se va en los fines de semana, antes de la determinación esta de Luma, de las 1000 abonados para poder intervenir, la gente sabe que se puede tardar hasta 1 o 2 días en recibir el servicio de energía eléctrica. El servicio de Luma, en cuanto al proceso de restauración de fallas en el sistema eléctrico, es sumamente largo. Un día la culpa es Luma, otra New Fortress, otra día es Genera, otro día es el negociado, las responsabilidades del gobierno. Por eso se tienen que ir, y en su momento se irán, pero el que quieran que recoja la maleta y apaguen el switch y se vayan, eso no sucede así. Y el trabajo se está haciendo para que Luma... Pero así no fue que, lo dejaron ver. Lo dejaron ver de otra manera totalmente diferente. Claro. La Junta acaba también de frenar el contrato que Fortaleza en un momento dado estaba celebrando, que estaba advirtiendo los riesgos en los conflictos que hay con New Fortress. O sea que el contrato que supuestamente era muy bueno y beneficioso para Puerto Rico, pues no lo va a hacer, sobre todo con el área del gas. Tampoco funciona. Tenemos que someter esos asuntos a la Junta, que es la que manda en este país. Porque ese es nuestro estatus colonial y eso es lo que esa es la vacuna que nos ponen en el hombro cuando entramos a la escuelita de la Junta. Está bien, pero entonces ustedes hicieron un mal contrato. No, no es un mal contrato, es que la Junta, bueno, quizás ahora vamos a defender la Junta y vamos a decir que es la cosa más grande y quienes más cariño y dulzura han tenido a Puerto Rico, que han destruido el desarrollo económico, que hasta el gobierno de Estados Unidos le dice que no han hecho lo que tienen que hacer. No, le toca a Luma cumplir, al gobierno exigir, a negociar los contratos, pero el sedazo de la Junta de Control Fiscal. Lo que le están diciendo es que ese contrato no protege los intereses del pueblo. Lo que ustedes están planteando es, perdón, es que no hay nada que agradecer porque independientemente de que Luma haya recogido vela, el servicio en la noche, en los fines de semana, es desastroso. Antes de esa toma de decisión de Luma, todo el mundo sabe que se iba la energía eléctrica a fines de semana y muchas veces tenía que esperar más de 1 día y 2 días en lo que se restablecía. Y 2 días después, cuando vuelves a llamar a Luma, te dicen que no aparece la querella y tienes que hacer una nueva. Eso es lo que está viviendo. Yo te puedo decir, con esa ineficiencia con la que se está peleando, pues sácalo. Hay un cumplimiento. Algunos no quieren para usarlo políticamente. Pues si se lo prometimos en la campaña. Hay un cumplimiento. Sáquelo. En el caso de las pensiones, plantea usted que el pueblo no debe pagar esas pensiones. Hoy. ¿Tú lo sacarías? Entonces, yo dije cómo lo iba a sacar. Yo dije cómo en 90 días lo sacaba. Yo no te he escuchado, pero... No me veías en la campaña. Sí, me imagino, por eso, de verdad que no te presté mucha atención en la campaña. Pues entonces pero no hables por qué. Me imagino que tú lo hubieses sacado en 90 días. Claro que sí lo sacaba. Yo no voy a permitir el abuso que tiene con este pueblo. Los viejitos aquellos que prendían las velas en los cristales altos. Sí, yo te digo que yo no voy a permitir este abuso que tiene con si no es el pueblo quien pague las pensiones, ¿quién debe ser? Bueno, mira, recientemente uno de los integrantes de la Junta de Directores, de lo poco que queda de la Autoridad de Energía Eléctrica, expresó que entre los contratos que hay de servicios legales y servicios profesionales en la autoridad y duplicados también dentro de la Junta Fiscal para atender la quiebra de esa agencia, se dice que se puede recoger, si se economiza un poco de eso, se pudiera cubrir sustancialmente el pago de las pensiones. Pero lamentablemente la gobernadora no atiende lo que es prioridad. Eso es un tema que debe ser prioridad. Pero el gobierno puede obligar a recortarle a la Junta esto que te pago a ti, lo siento, lo usar para la... Y a la Autoridad de Energía Eléctrica, que gastan millones en contratos legales. El gobierno se tiene que reestructurar en su totalidad. Nosotros no podemos pagar. Nosotros no podemos seguir pagando. ¿A la Junta a qué? Nosotros no podemos seguir pagando un gobierno tan grande. No existe, Camay no embellece la primera pastilla y Santa Claus tampoco. Por eso estamos así, por esa actitud. Porque no tiene la actitud de cambiar realmente las cosas.
Y te digo, se puede defender lo indefendible. Un pobre, una persona mayor, que muchas veces lo que pide es un seguro social, tener que pagar las pensiones de... Eso es una barbaridad. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo es eso? No se me vayan. Voy a ir yo tampoco la quiero pagar. Voy a ir con Kimberly. Ahora yo tengo chavo. Porque cuando regresemos... 2 programas atrás me dijiste un chorro de locura ahí, ahora dice que yo tengo chavo. Sí. Muchísimos tengo. Cuando regrese, señores, cuando regrese de la pausa, voy a seguir con este panel porque vamos a escuchar la presentación que va a hacer Jorge Colbert sobre el tema de la controversia con el gobierno y New Fortress también, que esto no termina. Adelante, Kimberly. Ay, Ferdinand, mira, como dicen por ahí, no te vistas que no va, le dijo le dijo la Junta. ¿Qué fue lo que pasó? Tú nos vas a explicar, Jorge. Así es, el contrato tiene varias controversias. Conflicto de intereses, usted se entera en lo que no te dicen con nuestro querido Jorge Colbert. Y los alcaldes buscan frenar pérdida millonaria con 9 medidas. ¿Serán suficientes para poder salvarlos? Le decimos, y mire quién me acompaña, truenan contra el presidente del Senado tras aprobación de proyecto de transparencia gubernamental. Hoy él llega a contestar, no se queda callado, no se lo pierda solo aquí en Jugando Pelota. Vamos a ver lo que dijo la gobernadora para poder analizarlo en detenimiento. Vamos a ver lo que dijo. Ellos estuvieron en las negociaciones desde verano, así que ellos fueron parte de todas estas negociaciones y saben que es una mejor contratación que la que teníamos anteriormente. Quiero poner algo en perspectiva. Quien contrata los servicios o quien hace la selección del contratista, en el caso de esta compra de energía, no es el gobierno directamente. Es la firma TPPO, que es una firma contratada por las alianzas público-privadas, Luma y Genera, los tres. Porque luego de que se hiciera el contrato para darle a Luma y a Genera la generación y la transmisión de distribución, como parte de eso que yo heredé, crearon este andamiaje donde solamente está este third party puede hacer ese tipo de contratación. Muy bien, vamos a seguir con el panel. Sigo con José Santini, con Javier Jiménez y con José Santiago. O sea, yo leí sus declaraciones y usted hace una declaración contundente en contra de la gobernadora sobre esto. ¿Qué es lo que le preocupa a usted sobre el particular? Bueno, a nosotros nos preocupa. Tú viste ahí cuando Jorge hace ese análisis. Una de las cosas significativas en un contrato de suplido de gas natural, pues las certificaciones de cuánto gas entra, cuánto se consume. Y el que va a hacer esas certificaciones básicamente es la misma compañía subsidiaria de la matriz. Lo segundo que tenemos nosotros que entender es que estos conflictos de intereses y otro punto que levantó la Junta sobre el no suplido del gas, cómo puede un tercero entrar a utilizar el muelle. Que lo decide New Fortress. Sí, lo decide New Fortress. Así que... O sea, ese dato es importante, sí. Perdóname que te interrumpa, porque esto lo destacó la Junta. La Junta dice, o sea, lo que le preocupa es que cuando haya una controversia y haya que traer un tercero para suplir el gas, lo escoge el propio New Fortress. O sea, entonces, cuando tú ves... dice que hay un conflicto. Existe un conflicto craso. Y el contrato anterior que lo preparó el gobierno fue contrario a los intereses del pueblo de Puerto Rico. Y este es lo mismo, básicamente. Entonces, decir a la gobernadora que eso fue una compañía privada, que no es el gobierno. No, es una barbaridad. Pero eso es una barbaridad. A eso iba, ¿Quién contrata esa compañía? ¿Cómo es posible que la gobernadora se quiera lavar las manos diciendo que es una compañía? La contrató el propio gobierno para esa negociación. Ella tiene la responsabilidad. Pero por el otro lado, si tú ves la queja sobre lo que dijo Colbert de ese contrato, en primer lugar, a mí me preocupa que el gobierno PNP, no tiene garra a los contratos que firma, no tiene mecanismos de fiscalización, le dice la Junta. Y en lo otro que está planteando, que tiene que haber un ente independiente para que represente el interés público, pero caramba, no es el gobierno el que representa el interés público. Yo creo que eso que se presentó y que Jorge ha descrito muy bien, tiene excelentes beneficios, adelanta un montón de particulares, si algunos hay que discutir, si algunos hay que cambiar, que se haga, pero creo que para lo que teníamos cuando por capricho el propio gobierno firmó, se montó en la barca y se fue, eso va cambiando. El mismo gobierno. Eso no fue el mismo gobierno. Llegó del cielo y cayó como el puente aquel que sé yo. Termina, chicos, que no estamos en la iluminación divina. Estamos aquí en Canal 11. Sí, Mari. Sí, estamos en Canal 11. Yo creo que lo que más que llama la atención de todo este contrato es que Puerto Rico no puede, en medio de una crisis, traer otro suplidor de gas. Entonces estamos amarrados, o sea, como lo que pasamos recientemente, pues Puerto Rico no tiene el poder para poder traer otro suplidor de gas que no sea lo que dictamine
Genera y Luma. ¿Y cómo caímos nosotros? Y New Fortress. ¿Y cómo caímos nosotros en esta trampa de tener una compañía suplidora de gas, la única, que tiene el control del único muelle que puede dar acceso al combustible en Puerto Rico? Entonces ¿Cómo es posible que el gobierno haya permitido que compran y lo que venden son los que es mismos? más caro y nos cuesta más? Entonces, ¿a quién responsabilizamos por no haber podido tener una cláusula que fuera clara en ese aspecto? Y te están diciendo... Hay silencio. Y te están diciendo que no hay ningún mecanismo de fiscalización. Santini, dígame. ¿A quién tenemos que justificar por no tener una cláusula que Yo nos creo que permita traer a otro suplidor de gas? La lucha del gobierno es precisamente para que sea gas lo que se está utilizando y los contratos nos lleven a eso. Y yo creo que eso ha traído una cantidad de controversias, como pasó cuando se quisieron llevar la barcaza de gas, porque no era de diésel, y la gobernadora tuvo que actuar y la barcaza tuvo que virar. Y empiezan contratos o empiezan gestiones y arreglos y negociaciones para que un muelle que se lo habían básicamente puesto en las manos a New Fortress vaya cambiando. Pero es que hay un contrato que se somete a una evaluación, hay unos pros y unos contras, pues hay que discutirlo. Y por eso tanto, ese contrato que lo celebró la Fortaleza es señalado por la Junta porque sigue dejando la decisión final en New Fortress de si entra un tercero. Conflicto de intereses craso. Y señala conflicto de intereses. De los intereses del pueblo de Puerto Rico. Y ese fue el contrato que celebró la Fortaleza. Eso lo tramita el gobierno. No es la compañía de Carlos, de la compañía. Esa compañía la contrata el gobierno. Esa es la realidad. Bueno, señores. Esa es la realidad. Y entonces, cuando tú ves eso, tú ves los aumentos que fueron 14% en el mes de septiembre y 8% en el... Llega uno nuevo este mes. 22% en aumento. Ya que estamos... Mire, pues, ya que estamos en este tema, mañana le estoy adelantando a la gente, vamos a profundizar sobre el pago que estamos haciendo todos los puertorriqueños para los jubilados de la autoridad. Hemos recibido más información, hemos recibido datos que son sumamente contundentes y que van contra el bolsillo la gente en el campo, el pobre, el que no tiene más que el seguro social, tener que obligarlo a pagar por la irresponsabilidad de los que tenían que velar por la eficiencia de ese sistema de retiro, de verdad que es una de las pocas vergüenzas más grandes que se ha cometido en la historia de este país. Bueno, gracias, compañeros. Los veo la semana que viene. Voy con Margarita y ya está el presidente del Senado. Con él arrancamos a las 7 en punto. Así es, Ferdinand, ustedes no se pueden perder, igualmente a nosotros, la entrevista con el presidente del Senado. ¿Qué pasó con el nombramiento del procurador del impedido? En breve, él mismo nos va a decir. ¿Y usted tiene una deuda por multas de tránsito? Pues hoy se aprobó una medida que otorga un súper descuento, le decimos al regreso. Mientras alcaldes, no uno, adelante los alcaldes, no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, los alcaldes buscan frenar pérdida millonaria con 9 medidas. ¿Serán su salvación? Ellos en solo minutos nos contestan. Bueno, regresamos a jugar pelota dura. Sigo con Alex Colbert y Silmarí Fleming. Se incorpora el presidente del Senado, Tomás Rivera Chá. Presidente. Buenas noches, Ferdinand, Silmarí, Jorge y Alex, del pueblo de Puerto Rico. Gracias por la oportunidad. No hubo forma de conseguir los votos para el procurador. No tuvo ni un voto a favor. ¿Ni uno? Ni uno. Lamentablemente lo advertimos. ¿Ni un voto? Ni uno. Ni de minoría, ni de mayoría, nadie. Solamente una compañera se abstuvo, o sea, no le votó en contra, pero tampoco le votó a favor, y todos los demás, pues, votaron que no. Así que lamentable, lo habíamos advertido a Fortaleza. Me parece que su desempeño en la vista pública tuvo mucho que ver no le ayudó. En el criterio, exacto, no le ayudó en el criterio de todos los senadores, de todos los partidos. Creo que luego los acercamientos que trataron de hacer, en lugar de ayudarlo, lo perjudicaron más. Pues el resultado fue que no tuvo ni un solo voto. Porque esos acercamientos lo perjudicaron más. ¿Cómo fue el approach? ¿Cómo fue el acercamiento? Algunos senadores se quejaron, ¿verdad? Me explicaron a mí no me hicieron ningún acercamiento adicional, pero algunos senadores se quejaron de que era de una manera hostil y agresiva, pidiendo el voto. ¿De él o de Fortaleza? No, de él y de gente que estaba en el grupo de él. Okay. ¿Y qué pasa ahora? El hombre ya se le notificó a la gobernadora que está colgado y le toca a la gobernadora ahora nominar a otra persona. Así es. Cuando él vino a este programa y estuvo públicamente, él estaba planteando que él no tenía que ver nada con el abogado y toda la gente que sea bueno, que él era otra cosa. Esa teoría no se le pudo comprar, nadie se la compró, porque obviamente no consiguió ni un voto. Yo creo que no. Yo creo que nadie le creyó eso. Porque unas expresiones las expresiones iban por una dirección, pero los eventos y los hechos iban por otros. ¿Usted lo advirtió? Lo advertí en varias ocasiones. ¿Cómo recibirá Fortaleza esta votación?
Bueno, como tiene que recibir una noticia que, ¿verdad?, que ocurre, es la pura verdad, eso fue lo que pasó. Tiene que enviar un nombramiento que sea aceptable por la mayoría de los senadores. Ok, vamos a otro tema, que es el famoso proyecto de transparencia, como le han llamado. Los que estaban en contra del proyecto hicieron las siguientes declaraciones. Vamos a verla para que usted pueda reaccionar. Lastimosamente, este proyecto hoy se aprueba sin la celebración de vistas públicas ni la participación ciudadana que debería proveer un gobierno que prometió al país tener mucho más transparencia en la gestión gubernamental. Para empezar, carece de lo fundamental, la declaración de que todo documento generado por el Estado se tiene que presumir público, punto. No quieren que se expresen en la calle, no quieren que se expresen a través del voto. Caramba, ahora digo yo como decía la senadora, tanta resolución y tanta cosa con los otros países y la dictadura es aquí. Dejen ya la hipocresía. Bueno, ¿cómo reacciona, presidente? Y quiero hacerle preguntas sobre eso, pero ¿cómo reacciona? Yo pensé que la senadora María Lourdes Santiago o Adrián González, el senador por adición, iban a sugerir el modelo de pedir información a Cuba, que usa el gobierno en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua, ¿verdad? A ver cómo un ciudadano cubano puede pedir información o uno venezolano sobre qué pasó en las elecciones de Venezuela, pero no propusieron nada. De hecho, Juan Dalmau, esta ley, él le votó en contra cuando era senador, y ahora aquella ley que él le votó en contra, quiere rasgarse las vestiduras, siendo un politiquero de la peor calaña, haciendo verle que quiere defender el acceso a la información. Si por el PIB fuera, esta ley no se hubiese aprobado. Y entonces, bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, proyecto de la Cámara 2944, se presentó una iniciativa parecida, eso fue antes de esta que se aprobó, y Overseas Press Club, varios gremios periodísticos y todos estos grupos que hoy están defendiendo, ¿verdad?, o oponiéndose a las enmiendas, se opusieron a la aprobación de la medida, ese es récord público. Así que no tienen autoridad moral para... ¿Pero en qué beneficia este proyecto a Puerto Rico? Bien sencillo, este proyecto hace esencialmente tres cosas. Primero, si usted cree que el gobierno tiene que ser transparente en brindar información, ¿por qué usted no quiere dar su nombre? Hay que solicitar el nombre. ¿Hoy no se solicita? No. Hoy no se pone, mejor dicho. No, tienen que dar nombre y dirección, 1. 2, lo otro que propone el proyecto es que de 10 días, hoy, si usted va a una oficina regional son 20 días, pero si va a la sede central son 10 días. De 10 llevarlo a 20. ¿Por qué? Por el manejo de a veces información que es bastante compleja, ¿verdad? Y 3, algo que no había, incorpora penalidades para los funcionarios o agencias que no provean la información solicitada, que antes no la tenía, que va desde $100 diarios hasta $18,000 en total. Así que... No había penalidad por no cumplir. Por no cumplir, la que quisiera el tribunal. Ahora, el tribunal puede poner las que quiera, pero también... Pero esas penalidades las paga el pueblo. Las paga el pueblo al final del camino, sí. Senador, ¿por qué no haber llevado un proyecto como este, que era controversial, por qué no haber llevado a vista pública y haber permitido que, por ejemplo, las organizaciones que se oponían al mismo pudieran haberse expresado? Pero es que se expresaron. En el informe hay las ponencias de todas esas organizaciones. ¿Pero por qué no hacer vista pública? Pues porque el efecto es el mismo, es una ponencia. Ellos enviaron, cuando se les envió la carta del proyecto, ellos enviaron una ponencia, se expresaron ampliamente y todas sus ponencias fueron reseñadas en el informe. Así que eso que dicen de que no pudieron hablar es falso. Todas y cada una presentaron una ponencia bastante amplia y se reseñó en el informe. Este planteamiento de que todo documento de gobierno es un documento público, ¿usted lo avala? ¿Cómo usted lo ve? Claro, todos los documentos de gobierno son públicos. Hay unos que tienen un carácter confidencial, que son unas excepciones muy particulares, pero todos son públicos. Entonces, el manejo de cómo se organiza y se entrega la información solicitada, pues lo que estamos haciendo es dándole forma. Pero todos estos gremios y el Partido Independentista se opuso cuando se aprobó esta ley, y ahora, porque son unos caripelados, vamos a hacer un monumento a los caripelados para el Partido Independentista en el Capitolio, porque dicen una cosa y hacen otra, hacen una cosa y después dicen otra. O sea, sencillamente la hipocresía es la orden del día en el liderazgo. Pero, presidente, por ejemplo, yo no me dedico al periodismo investigativo, pero lo he realizado en algún momento. Si, por ejemplo, yo vengo en conocimiento de que en la casi adjudicación de un contrato hay una irregularidad, y esto me somete a mí a un proceso que puede pasar que se firme el contrato y la información a mí me llegue 40 días más tarde. Bueno, lo que ocurre es que... O sea, esto burocratiza el proceso de periodistas o ciudadanos
acceder a información pública. Pregunta. Una cosa es pedir información y otra cosa es intervenir en los procesos. O sea, ni un periodista ni un ciudadano puede detener un proceso que se está llevando a cabo. Claro, pero puede hacer pública la irregularidad. Claro, pero puede pedir toda la información y puede denunciar una irregularidad. Con el proyecto del Senado 63 no cambia en absolutamente nada esa circunstancia. El hecho de que ustedes pidan, y esto no quería dejarlo pasar, que se esté solicitando ahora el nombre y dirección de la persona que esté solicitando la información, hay quienes dicen que se presta persecución. Bueno, Juan Dalmau es uno, pero radicó cuando era senador el proyecto del Senado 442, donde específicamente él, el caripelao de Juan Dalmau, pide que se incluya el nombre y la dirección de un correo electrónico. Y entonces ahora se opone. Un discurso un día y otro discurso otro. Ese es el Partido Independentista. Proyecto del Senado 442. Pero no se presta a persecución. Pues claro que no. Si usted está pidiendo legítimamente una información y usted es un ciudadano que tiene todas las protecciones legales y constitucionales, ¿por qué el hecho de que usted solicite una información lo va a poner a usted contra la pared o ser objeto de una investigación? De ninguna manera. Eso ocurre en Venezuela, eso ocurre en Cuba y ocurre en Nicaragua. En Puerto Rico no debe ocurrir. Presidente, hablemos del proceso electoral. ¿Cómo no? Que es otro proceso que está llevándose a cabo, enmiendas al mismo, y nuevamente las minorías están haciendo alianzas para oponerse a esta reforma, si es que se le puede llamar reforma electoral, que está generada por usted. El planteamiento es que no hay consenso, que están buscando el consenso. ¿Usted ha podido reunirse con alguna de estas personas? ¿Ha escuchado los planteamientos? ¿Se lo han puesto por escrito? ¿Usted los ha considerado? Mira, Ferdinand, cualquier legislador puede radicar un proyecto de cualquier partido. Hay proyectos que ha radicado la compañera Álvarez Conde, que he radicado yo, y otros compañeros han radicado proyectos para enmendar el Código Electoral. Entonces a ellos les molesta que yo haya radicado uno. ¿A cuenta de qué? Ellos creen que me van a impedir a mí radicar un proyecto como lo puede radicar cualquiera otro. Primero. Segundo, se hace una vista pública. Procedimiento para que todo el que quiera participar, participe. Se invita a todos. Si no quisieron participar, pues no hay problema. ¿Quién no fue? Ninguno, ni el Partido Popular, ni el Partido Independentista, el remanente que queda de Proyecto Dignidad, que no son tantos, y Victoria Ciudadano. Así que ninguno de ellos quiso ir, pues respetamos su derecho a no ir. ¿Pero por qué no fueron? Porque no quieren ir, porque ellos creen que pueden detener el proceso con una mera protesta. Entonces, ¿qué pasa? Envían un memorando suscrito por ellos tres, con 5 propuestas. La primera propuesta, que no va a haber representación multipartista. Falso. En todas las leyes electorales que ha tenido Puerto Rico y en la que está vigente y en la que venga en el futuro, tiene representación todos los partidos y todos los candidatos en todas las etapas. Lo dejó claramente establecido ayer el presidente. La garantía del correo, si es certificado o no. Mire, para que usted sepa, hoy el Código Electoral solicita a un ciudadano el voto adelantado, sale por correo certificado, pero regresa por correo regular. Regresa a la papeleta después que el elector la marcó, la votó, regresa por correo regular. Los únicos que fueron acusados criminalmente por violentar ese proceso fueron unos carteros que no llevaron el correo certificado y fueron acusados en el Foro Federal. Tercero, la hora de la divulgación. El proyecto propone que al otro día de las elecciones, al mediodía, haya una declaración formal de la etapa de los procedimientos, cuántos votos se han contabilizado y cómo está la tabulación. Ellos pues se oponen a eso. ¿Quién se puede oponer a eso? Pues entonces, ¿qué quieren? ¿Que sea a las 6 de la mañana? Pues no hay ningún problema con eso. ¿Eso cambia la elección? No la cambia. Tercero, voto adelantado para las personas de 55 años. ¿Quién se puede oponer a eso? Voto adelantado presencial, que la gente en vez de enviarlo por correo vaya presencialmente y vote con la papeleta y la eche en el sobre y la eche en el urna. ¿Quién se puede oponer a eso? Entonces, ¿cuál es la propuesta específica para los OC? Ninguna. ¿Cuál es la propuesta específica del PIB? Ninguna. Y de los otros dos, tampoco. Entonces, los últimos dos, Victoria Ciudadana, en su proceso interno después de las elecciones, hubo alegaciones de manejo indebido en las listas de los delegados y trascendió públicamente. Lo mismo en Proyecto Dignidad, que apenas con menos de 200 personas eligieron una presidenta. Así que, de nuevo, si todavía están a tiempo, si quieren enviar una propuesta específica, si quieren enviar alguna... ¿Cuándo se va a ver eso en consideración? En las próximas semanas se va a ver. Jorge, ¿qué pregunta? Presidente, en términos del tema electoral, pero la parte del escrutinio y obviamente de las máquinas, que es una gran interrogante, ¿hay ambiente en la legislatura para buscar 40, 50, 60 millones de dólares de nuevo para nuevas máquinas o la posición de la legislatura es
trabajar con lo que hay y ver qué la comisión debe hacer con esos equipos. No tan solo la Asamblea Legislativa, Jorge. Todos los puertorriqueños quisieran tener el sistema de escrutinio electrónico más confiable y más efectivo posible. De hecho, la presidenta saliente, la que estaba antes del actual presidente, no gastó 7, 8 millones que había disponibles y hubo procesos que hubo carencia de fondos y de recursos humanos porque no se desembolsaron. La Junta de Control Fiscal también fue lenta en el desembolso. Así que no es un problema de código electoral, es un problema de desempeño y de gerencia, que son dos cosas diferentes. Si mañana se aprueba las enmiendas, ¿verdad? ¿Cómo es que va a funcionar lo que a todo el mundo le sorprendió, se indignó y que nadie puede entender, el famoso voto adelantado que se convirtió en el voto atrasado en la elección pasada? ¿Cómo va a funcionar que no ocurra lo que ocurrió? Claro, una de las propuestas de las enmiendas que se propusieron es que se cuente primero ese voto, es lo obvio. Hay una sugerencia de que se cuente 30 días antes. Déjame decirte algo, Ferdinand. 30 días antes. Hoy sí. Perdóname, ¿cómo se hizo la elección anterior? Cuando la presidenta lo decidió. Que fue posterior a la elección. Al final, que contó una parte primero y otra al final. Okay. Pero miren, la incompetencia del Partido Popular y del PIB es tal que hoy alegaban en la vista que el cierre electoral es a los 30 días, cuando el cierre electoral en las pasadas elecciones fue a los 45 días. O sea, la mediocridad es tal en esos dos partidos que ni siquiera saben cuándo fue el registro electoral, el cierre del registro electoral en la pasada elección. Hay una reglamentación federal que también exige que es a los 45 días. Claro, y hubo un caso. Pero los populares no lo saben. Usted le asegura al país hoy que si se aprueba esta reforma como usted está planteando, no volvería a ocurrir el desastre de la elección anterior. ¿El voto adelantado? Del voto adelantado. Por eso es que eso fue la mayor controversia. Claro, porque le estamos quitando la discreción para que se cuente específicamente por adelantado al principio. Realmente adelantado. ¿Y cuál es la posición de las minorías sobre ese punto en particular? Pues no dijeron nada. No dijeron nada. No tienen una propuesta específica. Bueno, no saben que el cierre fue 45 días. Todavía algunos populares creen que fue a los 30 días. Bueno, presidente, gracias. Ya hablaremos. Estamos en el Senado. Gracias. Bueno, voy con Kimberly y cuando regresemos vamos a entrar en otro tema. Vamos a entrar nuevamente con el tema energético, pero también tengo aquí a los funcionarios de gobierno que vienen a aclarar o a explicarnos por qué proyectos importantes de construcción parecen estar detenidos. Con eso vengo rápido. Adelante, Kimberly. Son interminables, Ferdinand. ¿Qué va a pasar con esas construcciones? Le decimos. Y 4 alcaldes hoy buscan soluciones ante la pérdida millonaria. 9 medidas serán suficientes. Usted no se lo puede perder porque ya están aquí. Además, crecen los robos digitales y la población más vulnerable son los adultos mayores. ¿Cuáles son las modalidades más frecuentadas? Le decimos. No se retire, estoy jugando pelota dura. Bueno, mis amigos, vamos a cambiar de tema. Tengo aquí a un grupo de alcaldes muy importantes de Puerto Rico con los que quiero conversar sobre el futuro de la finanza de los alcaldes del país. Aquí estamos Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamón, Juan Carlos García Padilla, el alcalde de Coamo, Bernardito Márquez, allá, el alcalde de Toa Baja. Le dije Bernardito, pero es Bernardo. Y también está Ramoncito Hernández, el alcalde de Juana Díaz. Saludos a los 4. Saludos. Buenas noches a todos. A todos los televidentes, a todos ustedes. Gracias. Bueno, ayer yo traje un grupo parecido de alcaldes de aquí de diferentes partidos, ¿no? Y estaba el presidente de la Federación de Alcaldes. Y el presidente esbozó así por encima algunas de las medidas que está presentando para resolver el problema de la finanza de los municipios y no había terminado de expresar oración y los dos populares dijeron, no, eso no sirve, eso no va para ningún lado. Y yo dije, rayo. Y quería saber si usted tiene una opinión distinta, ¿por dónde andan ustedes 4? Seniority. Bueno, si fuera por seniority, estamos casi a la... Pero ¿están a favor, en contra, sirven, no sirven? Mira, Ferdinand, yo creo que un par de los compañeros que estamos aquí venimos discutiendo esto hace unos cuantos días con el alcalde de Coamo. Comentábamos de que esto iba a llegar, era cuestión de tiempo, y llegó. Llegó un proyecto de ley que, como está redactado
elimina el impuesto al inventario de manera automática en el año del 2027 para el 2028 si no se consigue un dinero que pueda sustituir esos ingresos. Y obviamente pues... Y eso va a ser devastador para muchos municipios. Son 314 millones. ¿Para todos los municipios? Para todos los municipios. ¿Pero cuánto tiempo llevamos hablando de eso? Los grandes y los chicos. Sí, pero el efecto de la medida es más detrimental sobre la economía que al mismo tiempo con los municipios. Nos eliminan 314 millones en año y medio. Hay que buscar un sustituto. No lo consiguieron para el fondo de equiparación. ¿Cuánto se ha eliminado ya? 350 del fondo de equiparación y ahora 314. Lo más importante es que no han tomado en cuenta lo siguiente. De los 314, 169 para repagar préstamos, donde está la banca privada incluida, Popular, First Bank, Oriental. De igual manera, aquí hay una estacada a los municipios, hay municipios que pierden el 75% de su presupuesto. Aquí hay despidos, aquí se afecta a economías locales, aquí la brecha de la pobreza se agranda más. Y el resultado neto de lo que están buscando, que es que el precio baje en góndola, no lo van a encontrar. ¿Cuánto recibes del impuesto de inventario tú bajas por el tema? Para que la gente tenga una idea. Nosotros perdemos un 25%. ¿Un 25% del presupuesto? Wow. 25%. ¿Y Juanadía? Mira, aquí prácticamente, Ferdinand, nosotros estamos perdiendo prácticamente cerca de un 17%. 17%, wow. Pero quiero enfatizar en lo siguiente. Yo no sé cuál es la urgencia con este proyecto. Sí, muy bien estamos de acuerdo que hay que buscar alguna alternativa de cara al futuro, pero hay que buscar unos fondos recurrentes para manejar este asunto. La gobernadora en su mensaje el 15 de septiembre del 2024 dice que se va a trabajar en la propuesta que hizo para congelar el impuesto de inventario en un periodo de 5 años y lo quiere adelantar. Y estamos hablando aquí que ya nosotros pasamos por un momento difícil cuando en el Jardín Hundido de Fortaleza celebraron la eliminación del fondo de equiparación. Dice que iban a buscar una ¿Pero qué elimina la gobernadora o la Junta? Y aquí prácticamente no ha pasado nada. La gobernadora tiene la oportunidad de vetarlo. Estamos hablando de 314 millones de dólares, lo que significa para Juanadía prácticamente una pérdida por lo menos de 1.364.000 dólares. Pero estamos hablando de municipios que pierden una gran cantidad de dinero. Betito, pero ¿por qué no hay un reclamo uniforme de los 78 alcaldes? Y están divididos en un tema tan importante como este. Eso es parte del reclamo que tiene que... Pues, definitivamente. No nos hemos puesto de acuerdo ni ahora ni ayer y si no nos sentamos a la mesa, vamos a seguir de mal en peor. Y fíjate, y quisiera señalar... Alguien entregó a los municipios aquí. Bueno, ¿Alguien los entregó aquí? Pero estamos hablando de Santa Isabel pierde 2.4 millones de dólares. Ponce pierde 17 millones de dólares. San Juan pierde 64 millones de dólares. Salinas pierde 651.000 dólares. Alguien entregó. ¿Quién entregó? ¿Quién lo entregó? De la Federación. De la Federación de Alcaldes. Todos van a perder. Jamón pierde 33. 33.7 pierde Bayamón. Y déjame decirte algo, Ferdinand. En la Junta del CRIM... El alcalde de Bayamón sabe que tiene un presupuesto combinado que asciende a cerca de 190 millones de dólares. Ahí es donde están los problemas. Pero mira, ven esto de... Pero es relativo. En la Junta del CRIM, ya habíamos aprobado, hace un mes atrás, en la última reunión, comenzar el proceso de diálogo con las diferentes organizaciones que pagaban el impuesto al inventario. Se aprobó en Junta. Y de hecho, la primera estaba citada para el 23 de este mes. Está el alcalde de Goropovi, Ramón Luis. Yo tengo una sola pregunta. Yo lo que tengo una sola pregunta. No sé de dónde salió este proyecto. ¿Cuál es la diferencia en términos administrativos entre Bayamón, Coamo, Tuabaja? No hay ninguna. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Yo creo que la propuesta debe ser la siguiente. Vamos, presentar las propuestas que van a reemplazar esa pérdida de los 314 millones de dólares primero, pasarlo por la legislatura, la aprobación de Cámara y Senado y la fortaleza para ver qué comenta la Junta de Control Fiscal. Porque estamos entregando en el vacío prácticamente 314 millones de dólares y no tenemos garantía. Con esto yo lo he discutido en Noti1 precisamente con Alejandro García Padilla, que es quien más lo promueve, y quizás esto ayude en algo a atender lo del fondo de equiparación, de que si, por ejemplo,
el alcalde de Coamo está de visita en Bayamón y compra allí en una megatienda muebles y qué sé yo qué, el IVU municipal va para Coamo, porque es por su código postal. O sea, usted entra en la máquina, su código postal, y el IVU municipal, en vez de ir para Bayamón, se va para Coamo. ¿Eso puede ayudar a los municipios pequeños? En una isla tan pequeña. ¿Y los municipios grandes están de acuerdo? No, lo que pasa es que eso técnicamente hablando es muy complicado. Poner un proyecto como ese es muy complicado, de la misma manera. Pero si está la tecnología, alcalde. De vacaciones, por ejemplo. Hoy todo es computarizado. Todo lo que gasten allá, ¿cómo lo vas a virar para Coamo, para Bayamón, San Juan? No, mire, la realidad es la siguiente. Esto es un tema que se viene hablando hace mucho tiempo. Que los 20 compañías grandes en Puerto Rico fueron lo suficientemente inteligentes como para maquinar de tal forma y manera que se llegara a este punto. Sí, porque son 20 compañías grandes los que pagan el 80% de ese impuesto, y no se crean que se los va a devolver al contribuyente puertorriqueño, al consumidor puertorriqueño. ¿Qué se puede hacer? La gobernadora, ir a la gobernadora y la gobernadora considere opciones de sustitución. ¿Cuáles dos opciones yo podría sugerir? Que libere a los municipios de los pagos que el municipio tiene que hacer al gobierno estatal, de la carga que el gobierno estatal le impuso a los municipios a través del tiempo, como por ejemplo el Pay As You Go, que los municipios siempre pagaron las pensiones de sus empleados al día. Fue el Estado quien quebró el sistema de pensión, y cuando lo fueron a arreglar, también le impusieron a los municipios una cantidad de dinero para arreglar ese entuerto. Pues mira, libérale eso y libera la aportación a la tarjeta de salud. Entre esas dos aportaciones que se hacen al Estado, de responsabilidad del Estado, con eso pudieran los municipios más o menos hacer sus ajustes. Y si nos quedamos cortos por algo, y si tú le sumas el 1.03, si le sumas el 1.03, si le sumas el 1.03, que son dineros nuestros, ¿también? Que te los tenemos que dar al Estado para que pague. La gente tiene la solución, la gente tiene la solución, la gente la tiene aquí, todo el mundo. Aquí hay ahora mismo 4.000 personas conectadas al Facebook, ¿verdad? YouTube. La mayoría está diciendo, tienen que eliminar el municipio o consolidar el municipio. Betito. Antes de contestar de reaccionarte, pienso en mi exhortación a la gobernadora. En una reunión de Fortaleza hablamos de que se generase una congelación del impuesto alimentario. 5 años. 5 años. O sea, para poder ver el gobierno. Para poder ver las posibilidades que trae Alex, o las que trae Ramón, o las que trajo el presidente de la Federación, y las que puedan traer los candidatos del Partido Popular. O sea, tenemos que darnos tiempo, por lo mismo que dijo Ramón y también, porque no nos ponemos de acuerdo. Esto no es un tema de ahora, esto es un tema de falta de voluntad. Alex. Bueno, falta de voluntad. Alcalde, en otros temas, yo viví en Bayamón y lo veía en la calle cada rato, y usted tiene contacto con el pueblo. ¿Palpa en la ciudadanía en general que Puerto Rico va por buen camino luego de estos primeros 10 meses, 9-10 meses de la administración de Jennifer González? Mira, Alex, ese tema que tú traes aquí ahora es un tema que siempre va a estar presente durante el primer año. Siempre que empieza un gobierno nuevo hay un proceso de transición. Ha logrado muchas cosas, donde ha tenido la falla es en la comunicación de esas cosas. Pero que se ha hecho el trabajo. O sea, hay malestar en la ciudadanía, pero es a juicio suyo es porque no comunican. Sí, porque yo te puedo dar un listado rapidito. A la gente que tenía título de propiedad en espera hace 30 años, ya se han entregado más de 700 unidades o títulos de propiedad a personas que no la tenían. Eso es un ejemplo, por ejemplo, en el área de vivienda. En el área de... Entonces hay satisfacción. En la ayuda a la clase media, a las mujeres trabajadoras que no califican para ayudas sociales, para cuidar a sus hijos. El Departamento de la Familia ha montado un proyecto donde ya ha entregado... ¿Cuántos han entregado en Coamo? ¿Cuántos títulos? Para que esas madres puedan ir a trabajar. Y te puse 2 ejemplos rápidos. Todos los 4 años se entregan títulos. Aquí hay un problema grave, Alex. Y este es un problema grave. El año electoral va a tener, antes eran 35, ahora va a tener 60 municipios en quiebra. No es consolidación de municipios la regla. Los municipios han funcionado. Hay que fiscalizar también a los alcaldes y alcaldesas. Somos los únicos que funcionamos. Pero la realidad es que quien quebró fue el gobierno central.
Eso es importante. Yo voy a gestionar sobre la propuesta del compañero alcalde de Bayamón. Vamos a presentarla ante la consideración de la legislatura y vamos a presentársela a la Junta de Control Fiscal. Pónganse de acuerdo. Si se parte de eso, entonces damos el paso para cambiar el concepto del impuesto al inventario, pero un momento dado se discutió con la Junta de Control Fiscal lo que tiene que ver con PayGo y lo que tiene que ver con la reforma. Y la Junta de Control Fiscal ya dijo que no. Bueno, estamos en la Junta de que estábamos de acuerdo, Ferdinando. Es que no puedes. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que un inventario sin buscar una fuente. Gracias. No esperaban este proyecto. Ellos no esperaban este proyecto. Ahí el programa del PNP dice 5 años. La realidad. El programa del PNP dice 5 años. 5 años. A ver si se ha adelantado algo. 5 años. Mira, votación aquí. ¿Cuánto? 5 años. El programa del gobierno del PNP dice 5 años. 5 años. Bueno, a lo que se ponen de acuerdo, voy con Kimberly ahí y vengo rápido a ver si han logrado algo. Ay, yo siempre cargo los 20. Bueno, usted votó la encuesta, claro. Federación de Alcaldes presenta 9 medidas. ¿Serán esta la salvación de los municipios? Un 71% opinó que no. Gracias a todos por participar. ¿Y a qué se debe la lentitud de las construcciones de la Muda y la PR52? Hoy tenemos respuestas también. ¿Usted tiene una deuda por multas de tránsito? Pues mire, aprobaron una medida que podría darle un súper descuentito. ¿De qué se trata? Le decimos al volver. Bueno, mis amigos, ayer estábamos conversando de este proyecto que está en construcción en la carretera número 1 aquí en Cagua, específicamente en el sector La Muda, porque tenemos el correo electrónico y pedidos de la gente molesto porque no se ve movimiento en el área. Vamos a ver un poco los visuales de lo que estábamos destacando ayer para hablar con los funcionarios que están a cargo. Esta es la carretera número 1. Y aquí estamos viendo en los próximos segundos, ahí estamos viendo ya parte del elevado. Esta es la carretera que viene de Caguas hacia San Juan. Y ahí vemos parte del elevado, que es el que está en el centro. No lo puedo descifrar bien desde aquí si es que si ya se terminó. Entonces ahí estamos viendo la otra parte, correcto. Como que falta el puente. Falta el puente. Sí, falta el puente, exacto. Anda. Falta el puente. Ahí está parte de los carriles que se le ha dejado disponible a la gente para transitar. Es bastante complicado y no solamente eso, la carretera no está en buen estado, ¿no? Y pues lo que queríamos saber es qué pasa con este proyecto. Ahí vemos la parte de la construcción del elevado, pero hay otra toma aérea, ahí la estamos viendo, ve que está las dos partes del elevado y no se ve básicamente a nadie trabajando en ese proyecto. ¿Qué nos tienen que decir los funcionarios? Aquí está Eduardo Rivero, que es el director ejecutivo, Eduardo Rivera, de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, AFI, y también el ingeniero Edwin González, que es el secretario de Transportación y Obras Públicas. Saludos a ambos. Bienvenidos. Saludos. Ok, estos datos son correctos. Más o menos en el 2018 es que se consigue o que se inicia el proceso de adjudicación o de conseguir los fondos y de empezar el proyecto, y se arranca oficialmente en el 2022, y la información que tenemos es que está básicamente paralizado en el 2025. No, bueno, esto es un proyecto que empezó el diseño en el 19 de enero del 2019. Se hicieron 3 procedimientos luego del diseño, 3 procedimientos de subasta para la construcción, pero esa era la época en donde los materiales de construcción habían subido tanto que se tuvo que reanunciar en 3 ocasiones subastas formales. Se logró entonces llegar a un acuerdo en la tercera vez y ahí también entró el COVID, la época que cerró el gobierno de marzo a junio aproximadamente, por lo tanto no podíamos publicar, no podíamos hacer nada en ese periodo de tiempo. No obstante, lo adjudicamos en mayo del 2021. Este proyecto ha surgido que cuando comenzamos en el site nos encontramos different site conditions, que eso significa que nos encontramos situaciones que estaban fuera del diseño y que iba a extender el proyecto, se iba a prolongar el proyecto y se iba a tener que identificar fondos adicionales, en donde encontramos una losa de hormigón de 24 pulgadas. Una vez excavamos, por lo tanto tuvimos que demoler esa losa de hormigón de 2 pies para entonces
eventualmente hacer los pilotes y las zapatas. Nos encontramos también con un ojo de agua que pasara por el predio. Pensábamos que era una avería de acueducto, lamentablemente no fue de acueducto, era un ojo que pasaba por el site y tuvimos que canalizar esas aguas a una quebrada que está adyacente. Otro cambio que también tuvimos en el site, cuando seguimos excavando encontramos fibra óptica de Claro, de Liberty, y tuvimos que llamar a las compañías para que hicieran esos trabajos de excavaciones y ellos relocalizar sus líneas. Luego que ellos terminaron, entonces nosotros pudimos seguir con el proyecto en esa zona. Adicional a eso, tuvimos que someter a Luma el diseño en 3 ocasiones diferentes, en donde en la línea de transmisión de 38.000 voltios nos requirieron unos postes de 55 pies que son a 70 pies. Nos requirieron también en la línea de distribución. Y una pregunta, director, porque sé que parece que es una cantidad enorme de tropiezos que han tenido. ¿Está detenido ahora mismo? Negativo, eso nunca ha estado detenido. Obviamente, estos órdenes de cambio, ellos tienen que bajar la cantidad de empleados, porque hasta que no se apruebe estas órdenes de cambio, que tiene que ir a la Junta de Supervisión Fiscal para su aprobación, porque es más de 10 millones de dólares, pues eso también requieren tiempos adicionales. Pero básicamente estos son trabajos adicionales que no estaban en el diseño. ¿Cuánto tiempo ustedes tenían planificado construir esto? ¿En par de años? Eso supone que fuese alrededor de 1 año y medio. Y ya va desde el 2021, ya lleva 4 años. Correcto. Y no lo veo en 1 año terminado. Sí. No. Está proyectado para terminarse en junio 30 del 2026, en los próximos 8 meses. Pero ya se subsanaron todas y cada una de las situaciones que les explotaron en el camino. Bueno, se entiende que sí, puede ser. Si hay una orden de cambio adicional, lo sabremos en estos 8 meses, pero no creo que pase de una adicional. Pero y nada de eso era anticipable, que es sorpresa tal sorpresa, sorpresa tal sorpresa, o sea, ¿qué estudios hacen ustedes antes de terminar un proyecto? Esa es la situación que ocurre. Estos son los different site conditions, ¿verdad? Las diferentes cosas que nos encontramos en los proyectos, que lamentablemente aumentan los costos, que tenemos que solicitar fondos adicionales, que inclusive esto fue una resolución conjunta del Senado, y se tuvo que buscar 5 millones a través de OGP adicionales. Y yo una pregunta, y con esto, ¿verdad? Para pasar entonces al tema de Calley, que es otro tema que siempre nos trae la gente. No se puede pedirle al contratista que mientras está construyendo o está detenido por las razones que sea, mejore los accesos para que la gente pueda transitar más fácil. Yo fui allí hoy. Yo pasé allí hoy, porque no quería venir a enfrentarme a ustedes sin ir. Salí a las 12:01 y fui allí. Y efectivamente, o sea, la cajetera está muy mala, director. Precisamente. Y cuando usted viene de Cagua, que coge la salida, allá, me encontré un montón de boquetes, tuve que estar o sea, si no sabemos la fecha en que va a terminar y todo el tiempo que lleva todavía, dele un cariñito a esa área para que la gente pueda acelerar y no coger unos tapones por boquetes en carretera. Precisamente la última orden de cambio contempla el asfalto, el bacheo en toda esa zona. Eso se sometió desde julio y fueron aprobadas hace 2 semanas y está programada casualmente para este jueves y viernes. El bacheo de toda esa zona que era parte de las órdenes de cambio, pero como esto es un proceso que hay que llevar a cabo para la aprobación, que son tiempos que también le coge al proyecto. Déjeme ir a Calley. Secretario, ¿cómo vamos en el derrumbe en Calley allá? De hecho, estamos pensando llevar un bizcocho para celebrar. Son como 3 años que lleva ese derrumbe. Noviembre del 22. Por eso. Cuando surgió 3 años. Vamos a 3 años. Es una altamente compleja. Estamos trabajando allí, una inversión, como les he mencionado anteriormente, de más de 26 millones de dólares. Están trabajando sobre 500 pies de altura, barrenando 29 pies dentro de la roca. Un deslizamiento, como estamos trabajando, ¿verdad? Como estaba mencionando el compañero, en proyectos altamente complejos como el de la Muda y la roca, un deslizamiento dentro del área de trabajo que ya se hizo el rediseño, se está trabajando. Los visuales que ustedes tienen son básicamente, estos son los que cuando estuvimos con Montalvo visitando el área, pero hay unos visuales que les compartimos del día de hoy. Estamos trabajando allí continuamente. Habíamos hablado inicialmente de que el plan era terminar este año. Ya no va a ser este año. Principios del 2026 es lo que habíamos dicho. 2026. Estamos ¿Y usted cree que lo va a cumplir? Estamos dentro del calendario. Esperamos ya en las próximas 4 semanas culminar esos trabajos en la segunda terraza, comenzar la demolición de la tercera terraza para poder entonces al principio del año que viene ya empezaríamos a ver los carriles otra vez normalizados o todavía no. A principios del año que viene ya van a ver la remoción de la roca al lado de los carriles. Una vez ya eso esté en su totalidad, la remoción de eso, vamos entonces a restablecer esos 4 carriles como estaban en un principio.
¿Y cuánto tiempo ustedes estiman que se va a tardar en restablecer los 4 carriles a como estaban en un principio? Ya estamos hablando de eso, estamos hablando verano del año que viene. O sea que, ya vamos para verano del año que viene. En verano está fácil. Tenemos los carriles. Bueno, gracias a los dos. Yo sé de que ustedes son gente seria y responsable, pero quizás allá abajo, ¿verdad? Que no hay la supervisión adecuada. Esos boquetes de las cajeteras es inaceptable, ¿no? Así que nada, metan mano ahí, que voy a ustedes. Vamos a ver que mejore estamos eso. trabajando fuertemente. Gracias. Bueno, voy con Kimberly. Cuando regresemos vamos a retomar un tema legislativo muy importante. No se vaya nadie. Así es, Ferdinand, y crecen los robos digitales y la población más vulnerable son los adultos mayores. ¿Cuáles son las modalidades? Le mostramos. Y la legislatura atiende proyectos que impactarán su bolsillo. ¿De qué se trata? Nosotros le decimos. Bueno, mis amigos, el fraude sobre todo para las personas de la tercera edad que siguen comprando cositas o cayendo con el pescadito, se sigue combatiendo esto. Aquí está Soimé Álvarez, que es la presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico. Soimé, gracias por la oportunidad. Vi que hay un esfuerzo en conjunto con un montón de organizaciones más, ¿correcto? Sí, estamos muy contentos, estamos unidos con AARP, la Policía de Puerto Rico, la Comisionada de Instituciones Financieras, las cooperativas, la Asociación de Bancos, en esta nueva campaña de Pausa, Piensa y Protégete. Estamos retomando esa campaña que es sumamente importante. Joseph González nos dio el empuje para lanzarnos y poder proteger a ¿Han aumentado las querellas de los ciudadanos con relación al fraude? Han aumentado, pero eso no nos da miedo. La situación es que muchas veces no se estaban reportando y esto nos está mostrando que las personas están más inclinadas a llamar a la policía, a reportar los fraudes y a reportar los esquemas, porque del cuento que yo haga tú aprendes, y si alguien te llama o te manda un enlace o te manda un correo electrónico o un mensaje de texto, ya uno sabe el cuento. ¿Cuál es la estrategia? O sea, si yo identifico algo que parece ser un fraude, ¿a dónde me muevo? ¿A dónde llamo? ¿Qué hago? Que yo creo que es la parte clave. Si la llaman por teléfono, por favor, no contesten, no dé información, enganche. Si es un correo electrónico, no presione ningún tipo de enlace, y mucho menos, si presiona el enlace, ponga alguna información como cuentas de banco, fechas de nacimiento, número de seguro social, algún tipo de datos que vayan directamente a la cuenta. Y no importa, Ferdinand, que la persona sea la que te diga la información, que te diga el número tuyo es tal, el número es donde tú vives, porque muchas veces dicen estos datos fidedignos que te dan confianza para uno abrirse, y ahí es donde cometen el fraude. Pero nosotros estamos con ustedes en ese esfuerzo. Muchas gracias por Cuenten con nosotros, apoyarnos. estamos aquí. Pausa, piensa y protégete. Muy bien. Bueno, y voy a ver acá si los muchachos estaban pensando antes de actuar allá en la Cámara de Representantes. Aquí tengo a José Cheito Hernández, representante del PNP, Domingo Torres, que es el portavoz alterno de la Cámara del PPD. También está Denis Márquez, el portavoz del Partido Independentista. Y también Lizzy Burgo, la portavoz del Proyecto de Dignidad. Saludos a los cuatro, bienvenidos. ¿Por qué ustedes quieren subirle las dietas y los millajes a los empleados públicos de Puerto Rico? ¿Cuánto es que se paga ahora mismo? Actualmente 28.1 anual, 28 millones.1 anual, y entonces el aumento sería una cifra estimada de 30.91 millones. Hay que pagarle, se le debe aumentar ese estipendio que se le da o esa ayuda económica que se le da a los funcionarios públicos. Yo creo que no, ¿verdad? Por ejemplo, si usted utiliza su vehículo para hacer una gestión, pues no hay problema. La dieta y millaje se tiene que mover el 2025. Ahora bien, si usted está utilizando el vehículo del gobierno, pues no hay por qué mover eso. Yo no creo que eso sea, ¿verdad?, coherente. ¿Usted está a favor o en contra? Mira, en ese caso, como dice el compañero, pues hay que atemperar los tiempos, pero yo creo que algo más importante de que subir la dieta y el millaje, lo que se le debe hacerle justicia a los empleados del gobierno que aún están en menos de un salario mínimo. Bueno, yo creo que ahí hay dos temas. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo con el aumento de los sueldos, particularmente de los que están bajo el mínimo. A lo que se refiere históricamente, y a eso es lo que yo apoyo, a los empleados de carrera, que hay inspectores en Puerto Rico, inspectores en diversas agencias de gobierno que utilizan su vehículo privado todos los días y pagan la gasolina y tienen que utilizar y estar en lugares fuera de hora de trabajo y alimentos. Si el pago de esas dietas y millajes son del 2008, lo que están teniendo es una disminución al salario. Hacerlo automático, como dice el proyecto de ley, a un 10%, lo que hay que es equipararlo, y eso es un reglamento que está hace muchísimos años, que no sea que el uso de su vehículo y el uso de horas extra en alimentos significa una disminución de sueldo. Burgo.
Bueno, yo entiendo que todo lo que se proponga que sea aumentar, todo depende, porque nosotros tenemos una condición económica, tenemos una Junta de Control Fiscal que todo lo va a cuestionar. Si está el dinero y se prueba que realmente la gente está utilizando su vehículo y que no está siendo compensado correctamente, definitivamente que se le debe hacer. Yo estoy de acuerdo, o sea, los entiendo, pero ustedes hicieron el análisis si esa es de verdad una necesidad urgente, porque hay miles de necesidades. ¿Sabe? Todo el mundo tiene una necesidad, todos los sectores tienen una necesidad. ¿Esta es el área correcta a aumentar? Porque puede haber otras áreas muy importantes también. Yo creo que el proyecto está radicado. Hay que empezarlo a discutir. Correcto. Hay que mirar el reglamento del 2008 como parte de las funciones de los empleados públicos de carrera, que es lo que yo argumento, y evaluarlo si ese es el proceder. Bueno, a ustedes se les eliminó las dietas y el millaje a la legislatura, al Senado y Cámara. ¿Por qué no hacer una revisión y ver si esto realmente es necesario? Estamos hablando de 28 millones de dólares al año. Yo creo que la comisión que tenga el proyecto debe hacer esa evaluación para que cuando nosotros veamos el proyecto podamos verlo en todo, ¿verdad? Para aclarar, esto es cuando el empleado utiliza su vehículo personal dentro de sus horas laborables. No es que vive en Ponce y como lo reclutaron, pues te voy a pagar dieta y millaje para que llegues a trabajar. Es dentro de sus funciones y su horario laboral y que lo establezca sus funciones de que tiene que ir a la calle. Y eso es muy amplio. Claro, habría que revisarlo. Bueno, ¿Tengo otro tema? Por mi experiencia como abogado cuando estaba en la libre comunidad, como yo digo, eran muy pocos los empleados en las agencias que yo representé que hicieron algún tipo de reclamación sobre esto. Esos son un reglamento que emana de hace muchos años del Departamento de Hacienda. Y nosotros tenemos aquí todos los temas y nadie nos había traído. Y por eso llama la atención que estamos hablando de 28 millones de dólares. Pero es una medida de un legislador que yo creo que hay que darle el curso a ella. De aquí hacia allá, ¿a favor o en contra de la iniciativa de Luis Burgo de eliminar el lenguaje inclusivo en todo el vocabulario de los proyectos ¿cómo se dice? Los documentos del gobierno? Yo no he visto el proyecto, no puedo dar una opinión ahora. ¿No viste el proyecto? Tendría que verlo, porque yo creo que eso tampoco es emergente, ¿verdad? Pero bueno, hay que verlo. Yo en contra, y habría que gastar fondos públicos en contratar un policía de caligrafía. Bueno, básicamente esto responde, ¿verdad?, a la agenda anti-woke que nosotros pues tenemos en Proyecto Dignidad y obviamente el reclamo de los estudiantes que ya en la academia le están obligando a usar la palabra con E, con la arroba y con la X, inclusive hasta en los proyectos académicos. Si nosotros queremos unos buenos profesionales y empezamos a distorsionar el lenguaje, creo que entonces la economía va a seguir decayendo, definitivamente. Queremos profesionales que tengan lógica y que tengan coherencia en todo lo que hagan. Gracias, muchachos. Nos vemos la semana que viene. Agradecido. Voy a una pausa y regresamos con la última entrada del juego. Llegó el día, Ferdinand. Mañana a las 9 en el Centro de las Artes de Juanadías, ahí es la gran caminata. ¿Cuál? ¿Y los padres dónde están? A las 9 vamos a estar allá. Todo el equipo de fotógrafos para allá, así que la vamos a pasar allí. Vamos a acompañar a todo ese pueblo de Juanadías que va a estar en la calle. Vaya. Nos vemos mañana. Cuídense, que disfruten la noche.